señores, un trabajo enorme de la selección argentina. Un trabajo que fue hoy, por ejemplo, una maravilla. Como van a observar en este video, a continuación, los periodistas deportivos suelen ser unas personas a las que siempre les gusta terminar bien la historia. Así que ahora les voy a enseñar el caso número 1 antes de pasar al tema principal de este video. Ahora, y recordemos lo que dijo Riquelme, ¿no? Un gran operador, un tipo que lo único que hace es tirar mierda. No. Antes, me hago cargo de lo que digo. Sí, hacete cargo de todo. Bueno, me hago cargo de mi opinión, discúlpenme. La verdad me parece que fuimos a la otra vuelta. Qué bien morfamos. Un momento llegó una llamadita. ¿Se puede decir de quién era? No me acuerdo, pero sí, obvio. De Juan Román. Sí, obvio. Una masa. Juan Román Riquelme. Un genio. Como verán, esta persona hincha de Racing con unos tintes muy azul y amarillos en los últimos tiempos, cambia de parecer de la noche a la mañana como si nada. Bueno, este mismo caso que yo le estoy ejemplificando se aplicó en masa contra Lionel Scaloni, campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Como vieron algunos especialistas sobre el fútbol, no vieron venir los campeonatos y logros de Scaloni arriba de la escaloneta. Así que ahora te muestro algunos de los ejemplos para que veas cómo fue ese actuar antes de Scaloni, campeón de América. Un pibe sin ninguna experiencia. Antes que Scaloni. No des tantas vueltas. Antes Yo Scaloni, dije, Almeida. Antes Scaloni, Almirón. Y bueno, antes yo Scaloni, no- Alfaro. Se habló, sí, que tu título, sí, no tenías el título habilitante de entrenador. Quería saber si podrías aclarar esta cuestión para desasnar estas dudas. Tienen que haber traído el carnet. que no esté todo el tiempo viendo a ver cómo se acomoda o en qué lugar tiene que estar. Sí. Hay que tener un entrenador en el seleccionado argentino. Un entrenador que tenga las pelotas puestas y diga, este se queda y este juega. Sí, porque no veo una idea de juego. ¿A vos no te gusta el equipo? A mí los jugadores me encantan. Sí. Después vos tenés que tener un técnico. ¿No tiene técnico? No. ¿De Argentina no tiene técnico? Obvio. Bueno, tiene y no te gusta. No, para mí no lo veo capacitado. Como vieron en esta cantidad de ejemplos, Scaloni siempre fue atacado por ser un joven e inexperto. Fue atacado por un montón de periodistas de varias cadenas de televisión y de radio. También le querían poner en su momento a otro técnico. Pero bueno, todas estas opiniones pueden cambiar de la noche a la mañana. Empecemos a observar los cambios de opiniones tras la consagración de la escaloneta en Qatar 2022. Vamos con el primer ejemplo. Ahora te voy a enseñar uno de los periodistas que fue más crítico con el actual técnico de la selección argentina de fútbol. Luego de 4 años de lucha en contra del joven e inexperto Scaloni, Mariano Clos por fin cedió terreno y puso a Scaloni y a la selección argentina en lo más alto de su opinión. El cuerpo técnico que se abraza, así festejan todos. Cuerpo técnico, alegría. Jugadores, alegría. Dirigencia y festejo. Así todos en un puñado celeste y blanco. Festeja la Argentina que acaba de quedarse con la Copa del Mundo por penales. Señoras y señores, un trabajo enorme de la selección argentina. Un trabajo que fue hoy, por ejemplo, una maravilla. Un primer tiempo de una diferencia contra el ex campeón del mundo enorme. Otro de los periodistas que siempre fue crítico de este ciclo, o por lo menos de varios partidos, fue el polémico Martín Lieberman, y también él cambia un poco su opinión ya con resultado opuesto con la selección argentina campeona del mundo. Ahora escucharemos un fragmento de lo que dice con el diario de El Lunes. Viví un día
épico ayer, épico. Cubrí mi 7º mundial y estar en la segunda final de Argentina y que se logre el cometido, porque era tan injusto perderla ayer como fue injusto perderla en Alemania. La diferencia es que en Alemania nunca fue arriba del marcador, ¿no? En Brasil. Ayer ganaba tan fácil, tan fácil. Siempre le dije que Chiqui la había puesto en el ángulo. Es un crack Chiqui Tapia. Superó la expectativa hasta el propio Chiqui Tapia, para mí. Que creyó que podía ser bueno, no esto. Otro de los periodistas que fue crítico, que fue también recordado por el minuto de silencio en el Mundial de Rusia 2018, fue el ex jugador de fútbol, ahora periodista, actor, director, Diego Díaz. Él estuvo trabajando para la cadena Teis Sport, así que estuvo en la cancha viendo el partido el 18 de diciembre. Veamos cuál es su opinión, cuál es su cambio de opinión repentina sobre la escaloneta. Refiriéndonos puntualmente al fútbol, es un poco como explicaba lo inexplicable Messi. O sea, no hay mucha manera de explicar esto. Lo que se vivió hoy dentro de un partido de fútbol, como decían muchos, o decíamos muchos cuando salíamos de la cancha, para los neutrales esto fue una fiesta. Para los neutrales esto fue seguramente la mejor final de mundiales, o una de las mejores finales, ¿viste? A veces uno no tiene por qué ser tan absoluto. Ahora acá hubo 75 minutos. Yo no voy a decir un paseo futbolístico, pero Argentina borró de la cancha a Francia. Borró de la cancha, obligó al técnico, a Deschamps, a hacer esos cambios donde uno dice, che, los prendió fuego a los que los sacó. Porque yo miré en un momento el reloj, cuando salían. ¿Me escuchan bien? Perdón, porque yo por ahí me sí, perfecto, Diego, y muy atentos. Y uno de los casos más emblemáticos, uno de los periodistas más críticos de Scaloni y de su gestión, es el Pollo Sebastián Viñolo, o el Pollo Viñolo, o el que tiene el programa del Pollo Viñolo. Él también cambió de parecer repentinamente luego de que en 2 años quiso buscarle técnico al Chiqui Tapia para reemplazar a Scaloni, y lo de la Copa América, la finalísima, y ahora la Copa del Mundo, ha cambiado total de opinión. Campeones del mundo, esta historia de este pibe que es un monstruo, tenía que terminar así. No había manera, no había forma. El mundo se rinde a los pies de este genio, desde que tuvimos la suerte que nació en la Argentina y tuvimos la suerte que quiso jugar en la Argentina. Yo creo, mis amigos, que es una de las jornadas más felices de nuestras vidas. Y una de las jornadas en la que realmente decimos, pucha, que vale la pena estar vivo. Yo, en tantos años persiguiendo este sueño, esta locura, en tantos años viviendo de las malas y de las buenas, hasta llegar a esta coronación. Dios mío, en una final electrizante, en un partido que quedará para toda la historia del fútbol. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Pateó ese último penal. ¿Qué opinas acerca de las panquequeadas clásicas del periodismo deportivo, más precisamente el futbolero? Comenta abajo en los comentarios y deja un corazoncito, creo que no se puede, pero deja el me gusta para bancar al canal. Así seguimos haciendo más de este tipo de informes, develando los grandes misterios detrás de la caja boba o detrás de la computadora. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol and Chiwi.